¿no? Del arco cigomático, palpo el haz profundo y luego del arco cigomático palpo el haz superficial que va a llegar hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? El músculo esternocleidomastoideo también es muy importante, la palpación, para verificar precisamente estas zonas de irradiación del dolor, ¿no? Y también que era muy importante la palpación de los músculos posteriores del cuello, ¿sí? Porque son músculos que también, por la cercanía a las estructuras, pueden tener puntos gatillo, ¿no? Que van a ser zonas irradiadas donde el dolor va a empezar en el cuello, pero se va a propagar a toda la cara, la hemicara del paciente y que el paciente puede sentir dolor a este nivel, pero en realidad el dolor está viniendo desde el cuello, ¿no? Entonces, por eso es importante la palpación también de los músculos posteriores del cuello. Ya, listo. Hasta ya habíamos visto lo que es la palpación, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la manipulación funcional. Habíamos dicho que cuando nosotros no podemos palpar un músculo intrínseco, ¿no? Por ejemplo, los pterigoideos son músculos que están por dentro, ¿no? Si ven esta fotografía, miren, podemos ver ahí los músculos pterigoideos, ¿no? Que son internos. Ahí aquí adentro está la rama ascendente de la mandíbula que ha sido diseccionada, ¿no? Porque yo no puedo palpar, porque cuando voy a palpar, pues está aquí la rama ascendente y aquí debajo están los músculos, entonces no puedo yo palpar, ¿ya? Entonces, para eso existe lo que es la manipulación funcional, ¿ya? Tres músculos que son imposibles o casi imposibles de palpar, que es el pterigoideo lateral inferior, superior y el medio, ¿no? Entonces, los pterigoideos laterales y el pterigoideo medio no puedo palpar. Entonces, para eso, para ver su funcionalidad, tengo que utilizar lo que es la manipulación funcional. Y esta manipulación funcional tiene un principio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fatigar el músculo, ¿sí? Lo voy a sobreactuar, sobreusar, fatigar el músculo para que éste tenga una reacción, ¿no? Todo músculo que se fatiga, la consecuencia va a ser dolor. Entonces voy a hacer que este músculo duela. Y si el músculo le duele al paciente, entonces el músculo está actuando de manera correcta. ¿Ya? Entonces, por eso aquí, miren, aquí se los he puesto con rojo que dice que este tiene un principio, que el músculo se fatiga y produce síntomas. Una mayor actividad produce mayor dolor. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, con la manipulación funcional del músculo pterigoideo lateral inferior. ¿Sí? ¿Qué tengo que producir? Tengo que producir una contracción. Cuando yo produzco una contracción muscular es cuando voy a fatigar el músculo y voy a hacer que el músculo duela. Para producir una contracción muscular de ese músculo pterigoideo lateral inferior, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? El movimiento de protrusión, cuando yo pida que mi paciente protruya, se vaya para adelante, entonces ahí es donde voy a fatigar este músculo, ¿ya? Sí, entonces, ¿qué es lo que voy? Voy a pedir que el paciente ponga movimiento de protrusión la mandíbula, ¿sí? La ponga para adelante y yo voy a ejercer presión sobre la mandíbula, ¿ya? Y si al paciente le duele, es porque existe una función muscular, ¿ya? Entonces, el paciente dice, ¿le molesta? Sí, me molesta. Entonces, el músculo está actuando de manera correcta, ¿ya? Entonces, yo ya he hecho el movimiento de contracción y he fatigado al músculo. Al paciente le molesta, ok, ahí lo dejo, ¿ya? Y una vez que yo he contraído el músculo, lo he fatigado, le he hecho doler al paciente, entonces tengo que hacer un periodo de distensión, ¿ya? Tengo que provocar que el músculo se vuelva a relajar, ¿ya? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir que el paciente se ponga en máxima intercuspidación, como está aquí la figura, máxima intercuspidación, y voy a hacer que el paciente muerda, ¿ya? Que muerda este depresor lingual, este baja lenguas, ¿sí? Que muerda en la parte posterior, dice, ¿no? Muerde el depresor lingual en posterior, no hay oclusión, entonces el dolor reduce e incluso se elimina, ¿ya? Entonces aquí al paciente ya no le duele, incluso se elimina el dolor, ¿ya? Entonces movimiento de protrusión, ¿sí? Fatigo, y para relajarlo hago que el paciente muerda el depresor lingual para que el dolor disminuya y se elimine, ¿no?
Pterigoideo lateral superior, si hay una contracción al morder con fuerza. Depresor lingual en posteriores, no hay oclusión, entonces el dolor aumenta, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer que el paciente ponga en máxima intercuspidación y muerda estos depresores linguales. Entonces, cuando el paciente muerde, estoy contrayendo el músculo pterigoideo lateral superior y el paciente va a sentir dolor, ¿ya? Entonces, como yo ya le he provocado dolor, para que el paciente ya no le duela, le pido que abra la boca, ¿no? El paciente abre la boca y el músculo se relaja y el dolor pasa, ¿no? Entonces, tiene que haber un periodo de contracción y un periodo de distensión. El músculo pterigoideo medio, ¿sí? Aumenta el dolor con un depresor en la región posterior. Si estamos viendo estos dos, miren, el pterigoideo lateral superior y el pterigoideo medio, la forma de contraer estos músculos es la misma. Miren, aquí estamos mordiendo el depresor lingual en posterior y aquí de igual forma estamos mordiendo el depresor lingual inferior. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que cuando yo voy a pedir al paciente que abra la boca, en el pterigoideo lateral superior, el dolor va a pasar, ¿sí? Entonces aquí el paciente ya no le va a doler. Pero cuando hay una afección del pterigoideo medio, entonces el paciente abre la boca y el dolor aumenta, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre cómo yo voy a hacer la manipulación funcional entre ambos, entre el lateral superior y el pterigoideo medio, ¿no? La forma de provocar dolor es la misma. Lo que varía es la forma de que el dolor se pase, sí o no. Si abre la boca y se pasa, pterigoideo lateral superior. Y si no se pasa, pterigoideo medio, ¿no? Aquí hay un cuadrito que indica cómo nosotros tenemos que eh, aquí hay un cuadrito, ¿sí? Que indica cómo nosotros podemos provocar la contracción o la distensión en los músculos, ¿no? Aquí está la manipulación funcional por músculos, ¿no? Aquí está resumido todo lo que hemos hablado, cuando yo le pongo la protrusión y hago la resistencia, aumenta el dolor, cómo yo voy a distender este músculo, al apretar los dientes va a aumentar el dolor, para apretar el separador no va a haber dolor, entonces esta es la forma como yo hago la manipulación funcional, ¿no? Ahora, muy pocos clínicos conocen la manipulación funcional muscular, ¿no? Sinceramente, en la historia clínica casi no lo practicamos porque muy poca gente lo conoce, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan cómo yo puedo verificar la función de músculos y ver si existen zonas dolorosas en estos músculos, ¿ya? Si al paciente le duele, eso no es normal, ¿no? Entonces, yo estoy fatigando el músculo y si al paciente le duele, entonces es normal. Yo puedo hacer protrusión, puedo hacer esto, pero al paciente no le duele. Ustedes pueden hacer la prueba en sus casas. Ay, no están viendo. Ya, entonces, lo que les decía, ¿no? Si yo hago esta manipulación funcional y al paciente le duele, eso no es normal, no debería doler, ¿no? Entonces, lo que yo estoy buscando son zonas dolorosas musculares. Temporal y macetero puedo palpar, pero estos músculos pterigoideos no puedo palpar, para eso los voy a fatigar para ver si le duele, ¿ya? Si yo hago esto y hago este movimiento de que estoy haciendo una contrarresistencia, yo hago y a mí no me duele. Entonces significa que mi músculo pterigoideo no me está molestando, está bien, no duele. Lo normal es que no duela. Si yo provoco dolor en el paciente, eso ya es algo patológico, ¿no? Entonces yo puedo poner, paciente presenta mialgia en el músculo pterigoideo lateral superior, pterigoideo lateral inferior o medio, ¿no? ¿Se ha entendido esta parte? Sí, Doc. Gracias, Adriana. Listo. Ahora voy a ver, esta es la manipulación, esto ya es la palpación, ¿no? Ahora, dentro de la inspección, como habíamos visto, cuando yo voy a hacer ATM, voy a hacer anamnesis. Siempre la anamnesis. La anamnesis va primero. Todas las preguntas que yo puedo hacer al paciente, tengo que hacerlas en la anamnesis, ¿ya? Anamnesis, exploración física, ¿no?
Luego voy a hacer palpación, auscultación, ¿ya? Dentro de la exploración encontramos lo que es la apertura cómoda máxima, la apertura máxima y el enfil, ¿ya? Nosotros tenemos tres tipos de apertura bucal, ¿ya? Lo que generalmente nosotros manejamos es la apertura máxima, ¿ya? Y la apertura va a depender de acuerdo al sexo y depende también de las características físicas del paciente, ¿no? Los pacientes de sexo femenino, la apertura oscila entre 40 y 45 milímetros y del paciente varón oscila entre 45 y 50 milímetros. Ahora, hay una controversia bastante, ¿no? A veces hay variaciones de 5 milímetros. Algunos libros indican las mujeres de 45 a 50 y los varones de 50 a 55, ¿no? Entonces, hay una variación, pero lo que no varía es que las mujeres abren menos que los varones, ¿ya? Más o menos un rango es de 40 milímetros. Sí, pero en algunos casos puede llegar desde 53 hasta 58 milímetros, por eso dice depende del sexo y también depende de la edad del paciente, ¿no? Sobre la laxitud, como ustedes recuerdan que los ligamentos son los que dan el límite de la motilidad de la mandíbula, entonces hay que también tomar en cuenta la edad del paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres tipos de apertura. La apertura cómoda máxima es cuando nosotros le pedimos al paciente que abra la boca. ¿Ya? El paciente abre la boca y abre la boca hasta un punto donde al paciente no le duele, no le molesta, ¿ya? Entonces eso se llama apertura cómoda máxima. Cómoda porque al paciente no le está doliendo, ¿ya? Pero cuando nosotros le pedimos al paciente que abra más la boca, el paciente puede abrir hasta 5 milímetros más de lo que es cómodo para él. Abre y puede abrir 5 milímetros más, porque todavía aún puede. Pero cuando él abre esos 5 milímetros más, al paciente le duele, ¿sí? Entonces, por eso se llama apertura máxima. Ahí ya no es cómoda, sino solamente es apertura máxima, ¿no? Y también, dentro de la apertura máxima, que el paciente de lo que abre ahí es cómodo para él, también se puede medir por dedos, ¿sí? Cuando es la mujer, entran 3 dedos, ¿sí? 3 traveses de dedo. Pero cuando el paciente es varón, pueden entrar hasta 4 dedos, ¿ya? Entonces, eso también varía de acuerdo a las características físicas del paciente, ¿no? Si es una paciente delgada, mujer, pequeña, no es lo mismo que le mida, digamos, su odontólogo, es una persona que es un varón, es grande, sí, perdón, que es alto, es varón y que es robusto encima. Entonces, puede ser que 2 dedos de él para la paciente mujer pequeñita signifiquen 3 dedos de ella, ¿no? Entonces, también se acepta que cuando yo no tengo la regla, puedo medir con los traveses de dedo del paciente. Eso es del paciente, no es del operador, ¿ya? Entonces, le pedimos al paciente que él introduzca 3 dedos si es mujer y 4 si es varón. Si puede introducir, entonces uno tiene una buena apertura bucal, ¿no? Entonces, no se olviden, apertura cómoda máxima, apertura máxima y el enfil, ¿no? La apertura cómoda máxima, lo que el paciente puede abrir, apertura cómoda, no le duele, apertura máxima, cuando el paciente abre unos 5 milímetros más, pero sí empieza a tener un poco de molestias, ¿sí? Y el enfil significa que aún en la apertura máxima, el paciente puede abrir un poco más de lo que da, ¿no? Entonces yo le introduzco mis dedos y le hago un movimiento para que el paciente abra más, pero ese movimiento no es bueno porque yo puedo causar lesión en la articulación, ¿no? Pero si yo hago esto, entonces yo puedo provocar que el paciente abra más la boca. Pues les vuelvo a decir, eso no es bueno, eso no hacemos en la clínica, porque yo no puedo controlar mi fuerza, puedo exagerar y al paciente lo puedo desmandibular. Los cóndilos de la mandíbula pueden sobresaltar los cóndilos temporales y el paciente lo puedo bloquear, lo puedo luxar, ¿ya? Entonces, no es bueno, pero también existe esa prueba, ¿no? Que se llama la comprobación del tope, hasta dónde realmente el paciente abre, ¿sí? Y bueno, algunos libros, y al doctor Verástegui le encanta, al menos para que queden al lado, que se llama el ENFIL,
ya el Enfield, que tal vez el doctor ya les ha explicado, ¿no? Movimientos de apertura, cierre. Ya, entonces, ya he visto al paciente cuánto abre. Ahora voy a hacer movimientos de apertura y de cierre. Me voy a colocar delante del paciente y le voy a pedir que abra y cierre la boca lentamente, que abra y cierre lentamente 3 veces. ¿Ya? 3 veces. Abre, cierre. 3 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver si existe desviación o deflexión. ¿Ya? Dos movimientos pueden existir el movimiento recto, ¿no? Si el paciente abre y cierra la boca recto, o sea, en realidad la mandíbula es la que se mueve, ¿no? Ahí, digamos, ahí. Entonces el paciente abre y cierra, y ese movimiento es recto. Entonces, apertura y cierre dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente presenta una desviación? ¿No? Cuando al momento de abrir, ¿sí? Abre y va para un lado y vuelve a línea media y baja. Y para cerrar, está cerrando en la línea media, va para un lado, vuelve a línea media y termina de cerrar. A eso se llama desviación. ¿Ya? Por eso dice, es cualquier desplazamiento de la línea media mandibular durante la apertura que desaparece al continuar el movimiento de apertura, ¿no? Entonces está bajando, se da el movimiento y luego vuelve a línea media y sigue bajando. Cierra, sube, hace el movimiento, vuelve a línea media y vuelve a subir en línea recta. ¿Ya? Entonces, a eso se llama desviación. Están viendo, ¿no? ¿Ve? Baja, hace el movimiento y vuelve a bajar. Cierra, ¿sí? Sí, línea recta, hace el movimiento y vuelve a cerrar. A eso se llama desviación. ¿Ya? Algunos libros también se los conoce como desviación en itálica, porque tiene esa forma de esta S, que es una S itálica, ¿no? Entonces, a esto llamamos desviación. Si el paciente hace este movimiento, entonces, paciente presenta desviación al lado derecho o al lado izquierdo, a la apertura, al cierre, eso vamos viendo, ¿no? Tal vez desvía este lado a la apertura y al cierre desvía este otro lado, y ahí voy viendo y voy narrando lo que estoy encontrando en el paciente. Movimiento de deflexión, desplazamiento de la línea media a uno de los lados, ¿no? El paciente está abriendo la boca y se desvía y vuelve a cerrar, ¿no? Entonces, el paciente abre la boca y la mandíbula se desvía hacia un lado. Puede ser al lado derecho o al lado izquierdo. A eso se llama deflexión, ¿ya? También es importante verificar los movimientos de lateralidad del paciente, ¿sí? Cuánto el paciente mueve hacia los lados, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a hacer el movimiento de la lateralidad, primero me tengo que marcar líneas medias, línea media superior y línea media inferior, ¿ya? Eh, lo podemos decir y se lo podemos marcar con un lápiz para no perdernos, ¿no? Como hemos marcado relaciones molares y caninas, ahí nos marcamos líneas medias, ¿ya? Entonces dice, eh, primero, la paciente realiza un movimiento de laterotrusión izquierda máximo y luego un movimiento de laterotrusión derecha máximo. Y si mide las distancias que se han desplazado, la marca respecto a la línea media. Esto indicará la distancia que se ha trasladado la mandíbula en cada dirección, ¿no? Si yo quiero medir realmente cuánto es el movimiento de lateralidad de mi paciente, entonces voy a tener como referencia la línea media superior, ¿no? Porque es la que no se mueve. La que se va a mover es la línea media inferior. Entonces, hago para el lado derecho y mido la distancia entre mi marca del superior y mi marca del inferior, ¿ya? Hacia un lado y hacia el otro lado. Aproximadamente un promedio es de 11 a 15 milímetros. Eso es lo normal que el paciente tiene que hacer. Puede mover, ¿no? Si estoy hablando de 11 milímetros, es más o menos 1 centímetro lo que el paciente puede hacer. Movimiento lateral derecho y movimiento lateral izquierdo, ¿ya? Entonces ahí veo si el paciente está aumentado o está disminuido, ¿no? Luego nos vamos con la palpación, ¿ya? Lo que estoy palpando aquí ya no es músculo.
Lo que estoy palpando aquí es el polo externo del cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Cuando ustedes les pregunten la palpación del ATM propiamente dicha, ¿qué estoy palpando? No estoy palpando el músculo, estoy palpando el polo externo del cóndilo de la mandíbula, ¿ya? ¿Y con qué fin yo palpo el polo externo? No porque si le duele o no, eso yo ya he verificado en la palpación muscular. Estoy palpando para verificar el trayecto que tiene en movimiento de apertura y cierre, ¿ya? Si ven el gráfico, miren, la palpación ya no es multidigital, ya no es palmar, porque ya no estoy viendo músculo, estoy viendo articulación, ¿no? Entonces, yo puedo palpar con un dedo o puedo palpar con dos dedos, ¿sí? Me tengo que posicionar justo en el cóndilo de la mandíbula, ¿sí? Ahora, cómo voy a darme cuenta? En primer lugar, el paciente tiene que estar con la boca abierta. No puedo palpar con boca cerrada. A ver, hagan la prueba ustedes. A boca cerrada, hagan máxima intercuspiración. No se siente nada del cóndilo. Ahora, a ver, abran a boca abierta. Yo ya puedo identificar dónde está el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, a boca cerrada no se hace, se hace a boca abierta. Palpo el cóndilo de la mandíbula. Ahora, ¿cómo me voy a ubicar? ¿No? O sea, fácilmente puedo distinguir, pero tiene referencias anatómicas para que yo pueda hallar exactamente dónde está el cóndilo. Primero es el trago de es el trago de la oreja, ¿no? Está a 1 centímetro por delante del trago de la oreja, ¿sí? A 1 centímetro. Es decir, pero, ¿cómo es 1 centímetro? No ubico. Ok, entonces es a un través de dedo por delante del trago, ¿no? Entonces, ahí está el trago, yo coloco un dedo por delante del trago, ¿sí? Y ahí posiciono mi dedo, ¿no? Ahí, delante, ¿ya? Ahora, yo me podría confundir, podría palpar aquí, podría palpar aquí, ¿no? Igual estoy un través de dedo por delante del trago. Entonces, me voy a trazar una línea imaginaria que va a ir desde el ángulo desde el ángulo externo del ojo y va a bajar hasta el trago. ¿Ya? Entonces, sobre esa línea yo voy a palpar polo externo del cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Y ahí es donde voy a hacer la palpación. ¿Con qué fin yo voy a palpar el polo externo de la mandíbula? Y voy a pedir al paciente que abra y cierre la boca, ¿no? Mi fin va a ser, voy a palpar el trayecto del cóndilo en movimiento de apertura y en movimiento de cierre, ¿sí? No estoy buscando puntos dolorosos. Para eso ya he hecho la palpación muscular. Ya, lo que estoy haciendo ahorita, estoy palpando el trayecto del cóndilo. Y luego me voy con la auscultación. ¿Sí? En la auscultación, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Están viendo, ¿no? Ahí está el fonendoscopio y ahí estoy poniendo la campana sobre la ATM. Los reparos anatómicos ya lo sé. Entonces ya sé dónde colocar la campana. ¿Sí? Muchas veces me ponen la campana aquí. O me ponen la campana aquí porque no están ubicando bien. Yo ya tengo mi referencia, la línea óculo-tragal, que es una línea imaginaria, ¿sí? Y a un través de dedo por delante del trago, ahí, cabalito, encuentran lo que es el cóndilo, ¿ya? Entonces, como ya sé la referencia, entonces ahí pongo el fonendoscopio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escuchar ruidos articulares, ¿sí? A la apertura y al cierre. Dos clases de ruido, tres clases de ruidos articulares pudiera encontrar. El clic, que es así, el pop, que es como un clic, pero se escucha como que más lejano, más sordo. Y también voy a poder escuchar lo que son crepitaciones o chasquidos, que son múltiples ruidos. ¿Ya? Que estos múltiples ruidos son como si estuviera arrugando un papel o una hoja seca, o algunos libros indican que es como si estuviera pisando nieve. Ese es el sonido que se escucha.
Entonces, voy a escuchar cóndilo izquierdo, cóndilo derecho, a la apertura, al cierre, y si quieren ser más precisos, movimientos de lateralidad también pueden existir ruidos articulares, ¿ya? Entonces, veo los ruidos articulares, ¿ya? Mucho cuidado también por ponerse bien el fonendoscopio. A veces se lo ponen al revés y no escuchan nada, ¿ya? O a veces están con el fonendoscopio al revés. Las ojivas siempre van para adelante, ¿sí? Siguiendo el trayecto del conducto auditivo externo, que se va hacia adelante. Entonces, hacia adelante se ponen las ojivas. A veces se ponen al revés y no escuchan nada, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y luego, una vez que he hecho todo, inspección, palpación, auscultación, puedo ya dar yo un diagnóstico presuntivo, según la clasificación de Wilkes que ustedes ya lo han visto, ¿no? Puedo dar un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Hasta ahí, como odontólogo general, perfecto. Hasta ahí llego. Hasta ahí yo puedo derivar al paciente, ¿ya? Eh, Después, el especialista, el maxilofacial, ya dará un diagnóstico definitivo. Pero para dar un diagnóstico definitivo, se tiene que basar en auxiliares de diagnóstico, como por ejemplo un estudio imagenológico, ¿sí? Puede el especialista pedir una radiografía panorámica, una transcraneal lateral, una transfaringia infracraneal, una transmaxilar o anteroposterior. Aquí está la radiografía panorámica, donde también yo puedo visualizar los cóndilos. Miren, como en la panorámica yo ya puedo ver la relación cóndilo, puedo ver la formación del cóndilo y la relación que existe con las estructuras adyacentes, ¿no? Claro que es una radiografía muy plana, muy lejana al centro donde está dando el rayo, que está muy distorsionada, pero de todas formas igual yo puedo ver, ¿sí? Puedo ver, miren, el cóndilo, la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoide, la rama ascendente, y ahí puedo ver todas las estructuras, ¿no? Entonces, ahí si hubiera algún problema en la forma del cóndilo, entonces podría ser perceptible y podríamos ver las relaciones, ¿no? Ahí está el equipo el ortopantomógrafo que toma ese tipo de radiografías, ¿no? Ahí está la transcraneal lateral, donde voy a colocar la placa en sentido lateral, en este lado, ¿sí? Y voy a hacer pasar el rayo, ¿no? Y estas radiografías las tomamos a boca cerrada y a boca abierta, ¿no? A boca cerrada en máxima intercuspidación, donde vemos aquí la posición del cóndilo dentro de la fosa, y a boca abierta, ¿no? A máxima, apertura máxima, donde miren la relación cóndilo temporal y cóndilo mandibular, ¿no? Que se encuentran en una misma línea. Puedo también pedir lo que es la transfaringia, usos de imagen de la porción media del cóndilo, pero no nos permite visualizar bien el componente temporal. Se emplea en caso de erosiones del cóndilo. En caso cuando el profesional sospeche erosión del cóndilo, va a pedir este tipo de radiografías, ¿no? La transfaringia, ¿no? Entonces, miren, el paciente está con la boca abierta, por eso hay relación cóndilo-cóndilo. Y ahí sacamos la placa. También puede existir, el profesional puede pedir la transmaxilar o anteroposterior, ¿no? Ahí está la transmaxilar, como el rayo va a pasar toda la maxila, ¿no? Por eso se llama transmaxilar, y aquí atrás está la placa, ¿no? Y si vemos de una vista superior, ¿sí? Miren, la placa está posicionada hacia este lado, ¿sí? Entonces el rayo está pasando toda la maxila y está viniendo desde el lado derecho, y estamos captando el cóndilo del lado izquierdo, ¿no? Y luego del otro cóndilo, ¿no? Entonces miren, ahí está pasando el rayo y está sacando la imagen del lado izquierdo, al lado derecho, al lado izquierdo. Y como la tecnología ha ido avanzando, ¿sí? Antes se pedían las radiografías analógicas, ¿no? Las que hemos visto ahorita, la panorámica, transfaringia, transmaxilar, etcétera. Pero la tecnología ha ido cambiando, y ahora lo que nosotros pedimos es la tomografía,
¿no? Entonces, ya podemos pedir una imagen más digital, más computarizada, con el uso de la tomografía de cono, como es la Combin. Entonces, ahí podemos ver, miren, no nos da una imagen analógica también, pero lo más importante es que nos da una imagen en 3D, donde nosotros podemos ver la imagen y podemos ver la patología que presenta el paciente. ¿No? Incluso podemos hacer cortes sagitales de la placa para que nosotros podamos visualizar y ver realmente dónde se encuentra el problema, ¿no? Y la tecnología ha seguido avanzando, ¿ya? Radiografías, el combin, la tomografía, y luego también ha surgido lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética son aquellos estudios que se puede realizar cuando el paciente está realizando movimientos. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto el movimiento del complejo condilorisco, les he mostrado resonancias magnéticas, donde les he mostrado y les he dicho, este es un movimiento normal de la TM, cómo se movía. Aquí miren el movimiento del disco con captura, sin captura, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la resonancia magnética que nos da imágenes tridimensionales en movimiento real, ¿no? Entonces, cuando el paciente puede abrir la boca y yo puedo ver el movimiento real, cómo se está moviendo el disco, cómo se está moviendo el cóndilo, cómo se está contrayendo el músculo, cómo se está elongando la lámina retrodiscal, etcétera, ¿no? Listo. ¿Tienen alguna pregunta con historia clínica de ATM? No, Doc. Ya, súper. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Estás aquí. Este es el último tema que nos falta avanzar. Es súper cortito, ¿ya? Se los voy a dar como un cuentito porque este es el tratamiento de ATM, ¿ya? Este no está dentro del diseño instruccional, pero me parece importante que ustedes sepan qué tipo de tratamiento pueden dar al paciente, ¿no? Si ya he visto la etiología, he visto qué puede causar, he visto cómo puedo detectar, he visto qué estudios tengo que hacer, cómo puedo yo ayudar al paciente. Entonces también tengo que ser capaz de dar un tratamiento inicial al paciente, o si por lo menos hacer una orientación clínica al paciente. No pudiera venir el paciente y venir a su consulta y decirle, me duele la articulación, ¿qué puedo hacer? Y ustedes, no, no sé, el especialista que le diga. Claro, eso es lo correcto, ¿no? Pero yo como profesional tengo que ser capaz de por lo menos ayudarle ese día. Buenas. O si el paciente, ustedes saben que la consulta del No, especialista no es barata, ¿no? Y si el paciente no tiene para pagar, ¿no? Entonces yo tengo que saber, por lo menos básicamente, cómo le voy a ayudar a mi paciente, ¿ya? Para eso es que vamos a ver este tema más, no es muy largo, ¿ya? Es más fácil de comprender porque es tratamiento. El manejo de los trastornos de las TTMs constituye uno de los problemas más difíciles que confronta el estomatólogo. ¿No? Es difícil porque la etiología es diferente. A veces no es una sola, son varias. Y a veces no podemos identificar bien la etiología. Los objetivos principales son reducir o eliminar el dolor, el ruido articular y recuperar la función mandibular normal, ¿no? Entonces, nuestros objetivos del tratamiento primero es eliminar el dolor, ¿sí? Y recuperar la función de la mandíbula normal. Lo primero que vamos a hacer es la educación al paciente, ¿ya? Esto duele, los músculos duelen, ¿sí? Porque el paciente puede que el paciente esté utilizando mucho y el músculo se esté fatigando, ¿ya? Entonces, por eso hay que educar al paciente, ¿no? Explicación de la causa y naturaleza del trastorno. Explicarle qué es lo que le está causando molestias o qué es lo que puede que le esté causando molestias, ¿no? Entrenamiento en el autocuidado. Limitación de la función mandíbula. Al paciente le está doliendo la articulación.
le está doliendo los músculos masticatorios, entonces los músculos están contraídos. Entonces lo que vamos a hacer es una limitación funcional mandibular. Dieta blanda, evitar bostezos amplios, así como cantar y masticar chicle, ¿no? Entonces, primero decir al paciente que la dieta lo vuelva blanda para evitar que el paciente haga esfuerzos en masticar y le siga molestando, ¿no? Evitar movimientos amplios, como gritar, bostezar, ¿sí? Dice cantar y masticar chicle. Preocupación y modificación de los hábitos presentes. Identificación y eliminación del bruxismo, lengua protáctil, mordedura de objetos, ionicofagia, entre otros, ¿no? Si nosotros hemos detectado una parafunción, tenemos que trabajar sobre la parafunción, ¿no? Paciente, usted sabe, paciente bruxista o bruxómano va a tener toda esta zona dolorida, ¿no? Y si nosotros hemos identificado que una de las causas es el bruxismo, entonces tenemos que hacer el tratamiento al bruxismo, ¿no? Masajes de los músculos afectados, con aplicación de vapor por lo menos 20 minutos, dice, 4 veces al día, ¿no? Evitar estimulantes, ¿no? Si el paciente está con este tipo de problemas, vamos a evitar estimulantes como el café, el alcohol, el tabaco, la masticación de coca, ¿no? Ejercicios mandibulares isométricos a medida que la sensibilidad muscular y el dolor desaparece, ¿no? Entonces, ejercicios musculares también es bueno, ¿no? Aquí hemos visto masajes, ¿ya? Y evitar estímulos y aplicar ejercicios, ¿no? Ahorita les voy a explicar masajes y ejercicios, ¿ya? 6. Evitar el estrés emocionalmente, la identificación de fuentes tensionales y reconocimiento de su asociación con el trastorno, cambio en el modelo de vida favorable, ¿no? Entonces también el paciente es importante decirle, ¿no? Que si él está con periodos de estrés constante, eso también puede ser una de las causas para que el paciente tenga trastornos. Dormir en decúbito supino. El paciente tiene que dormir echado. No puede dormir de costado porque esto le duele. Y si hace presión de costado, le va a doler más, ¿no? Y visitas regulares de seguimiento, ¿no? Que el paciente esté en un constante control, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto? Dieta, ¿sí? Comidas suaves, blandas, ¿sí? 2, hábitos, modificación de hábitos. 3, masaje muscular. 4, evitar estimulantes, cosas que van a estimular, ¿sí? 5, ejercicios, ejercicios que el paciente puede hacer. 6, evitar el estrés, ¿no? Evitar el estrés. 7, dormir de cúbito supino, ¿sí? Y donde el cuello y la mandíbula estén alineados, ¿no? Y 8, tener controles regulares, ¿no? Entonces, esos 8 pasos nosotros podemos darle al paciente para que el paciente pueda modificar y se pueda autoayudar en la resolución de su trastorno, ¿ya? La TTM representa un grupo de afecciones musculoesqueléticas que afectan a la articulación temporomandibular, a los músculos, en la masticación y estructuras relacionadas. Afecta al más del 25% de su población, en su mayoría mujeres. Esta afección la puede causar múltiples factores, como traumas faciales, latigazo cervical, caídas, para funciones como el bruxismo, anormalidades de la TM, diferencias de la forma de los componentes de la articulación, malas posturas corporales. Sí, hemos dicho también que que las malas posturas también son factores etiológicos de trastornos de la articulación. Sí, o factores psicosociales como el estrés y la ansiedad, ¿no? Por eso decimos que es multifactorial, ¿ya? ¿Qué síntomas provoca? Dolor en la región temporomandibular, dificultad para abrir la boca por bloqueo articular, ¿sí? Entonces, qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener dolor, va a tener dificultad para abrir la boca, ¿sí? Le va a doler la articulación, contractura en los músculos masticatorios, pitidos o zumbidos en los oídos, el paciente escucha como un sonido, escucha constantemente, ruidos articulares, que pueden ser los chasquidos, bruxismos, migraña y dolor cervical, ¿no? Entonces, esto también puede provocar migrañas y dolores de cabeza, dolores
bueno, migrañas y dolor también a nivel del cuello y de la espalda, ¿no? Que se puede irradiar. Tratamiento multidisciplinar, ¿no? Entonces tiene que actuar el especialista, tiene que actuar el odontólogo, tiene que actuar el paciente, y entre diferentes profesionales, el odontólogo, el maxilofacial o el especialista en ATM, el fisioterapia también, el fisioterapeuta también es importante para que pueda trabajar sobre los músculos, sobre los ejercicios, sobre los masajes, ¿sí? El tratamiento fisioterapéutico consiste en las siguientes técnicas: movilizaciones activas y pasivas de la región cervical y la ATM, ¿no? Tratamiento de puntos gatillos miofaciales. Ustedes ya saben qué son puntos gatillos, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Eso ya hemos hablado. Terapia manual para la musculatura dolorida, ¿no? Terapia manual. Uno de los tratamientos será el masaje. Tracciones y deslizamientos del ATM en algunos casos. Estiramiento y ejercicios para la musculatura cervical, ¿sí? Y masticatoria. Y reeducación postural, ¿no? Entonces, esos son los tratamientos que hace el fisioterapeuta para poder ayudar al paciente. Si se dan cuenta, todos son a nivel muscular. Eso lo hace el terapeuta, ¿no? Pero también nosotros tenemos unos ejercicios que puede realizar el paciente en casa, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lograr que exista una relajación de la musculatura masticatoria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar al paciente de frente, ¿sí? Con la espalda recta, ¿sí? Y en buena posición. ¿Sí? Realizar los siguientes ejercicios. Recordar que la musculatura facial debe estar siempre relajada, sin hacer esfuerzo para abrir la boca más de la cuenta. Cada ejercicio se realiza 10 veces. Entonces lo colocamos frente al espejo, con la espalda recta, y hacemos los siguientes ejercicios. Con la punta de la lengua en el paladar, detrás de los incisivos, abrir y cerrar la boca lentamente, ¿no? Entonces son ejercicios que me van a ayudar a que el paciente no tenga dolores musculares y dolor en la articulación, ¿no? Entonces, la punta de la lengua, lo pongo detrás de los incisivos y le digo al paciente que abra y cierre la boca lentamente. ¿Cuántas veces? 10 veces. Con la punta de la lengua en el paladar justo detrás de los incisivos, abrir la boca lentamente y desde aquí arrastrar la punta de la lengua hacia atrás, como si tuviéramos tocar la campanilla y cerrar la boca. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo ejercicio, ¿no? Entonces, hacemos un barrido con la punta de la lengua desde la papila incisiva, ¿sí? Y vamos hacia atrás, como si tuviéramos tocar la campanilla o la úvula y cerrar la boca. Y otra vez volvemos a hacer el ejercicio. Sacar la lengua lo máximo posible hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. 1, 2, 3, 10 veces. Repetir el anterior ejercicio sin sacar la lengua de la boca. No, lo hacemos por dentro. 1, 2. Cuando va a este lado no se cuenta. Al otro lado 3, 4, etc. Automasaje. Colocar un algodón enrollado sobre las muelas inferiores de detrás, de manera que cuando relajemos la musculatura facial, mordamos el algodón ligeramente. Disminuye la presión en la TM. El masaje debe ser lento y profundo, aunque pueda ser molesto, nunca muy doloroso, ¿no? Entonces, el automasaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a masajear los músculos no pueden estar contraídos. Yo voy a contraer músculos cuando voy a poner al paciente en máxima intercuspidación, así. Cuando esté apretando, los músculos se van a contraer. Pero para evitar que estén contraídos, voy a hacer que muerdan una torunda de algodón. Entonces la boca va a estar semiabierta. Los músculos van a estar relajados, ¿ya? Por eso dice que muerda algodón, disminuye la presión en la articulación y el masaje debe ser lento, profundo, aunque puede ser molesto, pero no puede ser doloroso. Colocar la yema de los dedos justo sobre el arco cigomático, ¿sí? Sobre, no encima, sobre el arco cigomático y deslizar haciendo presión hacia la sien, ¿no? Ahí, hacia la sien, ¿sí? Hasta la altura de las cejas.
aproximadamente de repetir de 6 a 10 veces, ¿no? Entonces me pongo y hago este masaje hacia arriba, ¿sí? Repito de 6 a 10 veces. Colocar la llama de los dedos justo debajo del arco cigomático y deslizar los dedos hacia la nariz. Y hago este movimiento. ¿Sí? Repetir el mismo proceso llevando los dedos hacia la comisura de los labios. Ahí y ahí. Y luego de ahí mismo hacia la mandíbula, ¿no? Entonces voy a hacer 3 tipos de movimientos. Uno hacia la nariz, otro hacia la boca y el tercero hacia abajo. ¿Ya? Y lo repetimos 10 veces. Deslizar los llama de los dedos desde el arco cigomático hasta la mandíbula. ¿Sí? Voy a llevar del arco cigomático hasta la mandíbula. ¿Sí? Y de ahí hasta la barbilla. ¿No? Entonces hacemos un movimiento de bajada, ¿sí? Del arco hasta la mandíbula y de la mandíbula hacia la barbilla. ¿Ya? Repetir de 6 a 10 veces. ¿Ya? Entonces bajo y hago el movimiento. Bajo y hago el movimiento. Para aliviar el dolor y recuperar la funcionalidad, la fisioterapia ha demostrado tener buenos resultados, pero el correcto diagnóstico y el tratamiento individualizado son necesarios para conseguir la resolución al problema, ¿no? Entonces, si yo estoy identificando que el problema es muscular en el paciente, si yo le palpo y el paciente le duele, entonces el problema puede ser muscular, ¿no? Por eso dice que ha dado buenos resultados ya con fisioterapia, con los masajes, con los ejercicios que hace el paciente, pero la resolución real se da con el tratamiento es individualizado, ¿no? Cuando ya pasa por exámenes complementarios y se puede hallar el verdadero problema que tiene el paciente, ¿ya? Dentro de los tratamientos también existe la confección de las férulas odontológicas, ¿no? Que son estas férulas que se realizan que se pueden realizar para el paciente. Tenemos diferentes tipos de férulas. Pueden ser férulas que están hechas a medida, ¿sí? Que son hechas a medida, que es de un material rígido, es un plástico rígido, no puede ser un plástico blando, ¿ya? Son estas que se hacen con láminas de acetato de al menos de 3 milímetros de grosor, donde se toma una impresión previa al paciente y luego se hace la confección de estas férulas mediante una termoformadora, ya que es un aparato que hace como un estampado y se hace como es la anatomía del paciente, ¿no? Pero también hay otro tipo de férulas que están ya prefabricadas, que vienen por tamaños SML, ¿no? Donde, miren la diferencia, estas son individualizadas, arcada superior, arcada inferior, pero este tipo de férulas es una sola, ¿ya? Una sola, o sea, el paciente se coloca como los boxeadores, una sola, ¿no? Y tiene aquí, miren estos huequitos para que el paciente pueda respirar por ahí, ¿no? Entonces pueden ser confeccionadas o pueden ser estas que ya están realizadas, ¿no? O estas individualizadas. Ya, lo importante es que sean de un material rígido, duro, y que es el principio de estas férulas, del que el paciente no haga presión muscular, ¿no? No haga una descompensación, tenga la boca semiabierta, y cuando el paciente tiene la boca semiabierta, sí, no está cerrando, no está ocluyendo, entonces, por ende, los músculos se están relajando, ¿ya? También nosotros podemos recetar fármacos, ¿no? Fármacos que puede ayudar al paciente en pacientes que están con procesos dolorosos o inflamatorios. Podemos citar lo que es el ibuprofeno, ¿sí? Que es un analgésico antiinflamatorio. Podemos dar también, o podemos buscar otro tipo de analgésicos antiinflamatorios que además contengan vitamina B12, que son relajantes musculares en su composición. Dentro de los fármacos de elección para problemas articulares están precisamente aquellos que tienen vitaminas B12, complejo B12, para que el paciente pueda relajar los músculos, ¿no? Este que es muy común en el mercado, que es el Flexicam Relax, es el que es porque es sublingual, ¿sí? Entonces, este es uno de los fármacos que en lo personal me ha traído muy buenos resultados, que es el Flexicam Relax, ¿ya? Más porque esté haciendo propaganda de la marca, pero realmente es muy bueno.
¿ya? Y como es sublingual, entonces tiene una absorción más rápida y el paciente se siente más cómodo de manera más rápida, ¿no? También podemos recetar el diclofenaco, ¿no? Que es lo más común que a veces los pacientes también pueden acceder por el costo. El diclofenaco de 50 también es muy bueno, o también podemos dar ibuprofeno, ¿no? Nosotros vamos a determinar qué tipo de fármaco vamos a utilizar en el paciente de acuerdo a las características del dolor que siente el paciente, ¿no? Si es un dolor muy suave que el paciente puede llevar, puedo recetar un ibuprofeno, un paracetamol. Si es un dolor un poquito más fuerte, puedo recetar un diclofenaco. Sí, y si son realmente dolores mucho más fuertes, puedo recetar un ketorolaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, la elección del fármaco también va de acuerdo a cada caso del paciente, ¿no? La zona está caliente. El uso de compresas frías también nos va a ayudar a que exista una relajación muscular y que el músculo pueda estar, o sea, si como que hay una inflamación para que el músculo se pueda relajar, ¿no? Entonces, las compresas frías, la aplicación de compresas frías en la zona también va a ayudar al paciente en el proceso de mejora. ¿Ya? La dieta blanda, que ya le hemos hablado, y lo que es muy importante, ¿no? La interconsulta, la derivación, la, la derivación que nosotros vamos a hacer con el especialista, ¿no? Por ejemplo, la propaganda, miren la propaganda de este especialista, ¿no? Dice especialista en el tratamiento quirúrgico de los trastornos de la articulación temporal, bloqueo mandibular, chasquidos internos, apertura bucal reducida, desgaste articular, asimetrías faciales, ¿no? Dice agenda tu cita, ¿no? Entonces se les ha puesto esta diapositiva para que ustedes recuerden que existen personas que están especializadas en la articulación, que son las personas adecuadas para poder dar un diagnóstico definitivo y para poder dar un plan de tratamiento real e individualizado para cada paciente. ¡Ping! ¿Tienen alguna pregunta sobre tratamiento? Chicos, No, Doc. bueno, listo. Entonces, a ver, nos vamos a organizar un poquito. Listo. Eh, Ustedes tienen laboratorio viernes, jueves y viernes, ¿no?